Dios les bendiga. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, creador de los cielos y de la tierra y del mar y de las fuentes de las aguas, les bendiga, Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora vamos a hablar sobre el tema de la oveja perdida. En el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, en el capítulo que lleva como título La esperanza de la vida, vamos a estar leyendo esta primera parte para luego hacer una segunda parte. En esta primera parte estaremos enfocados en la parábola de la oveja perdida, la misma que está escrita en el capítulo 15 de Lucas, versículos 1 al 7, donde nos dice el Señor Jesús que los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para oírlo. Pecadores necesitados, ¿no? Y los fariseos y los escribas murmuraban: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y él les contó esta parábola. Esta parábola de la oveja perdida es a raíz de lo que murmuraron los fariseos y los escribas. Dice en el versículo 4: ¿quién de vosotros, teniendo 100 ovejas y habiendo perdido una de ellas, no deja las 99 en el campo y va en busca de la perdida hasta hallarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a su casa, junta a los amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque ya encontré mi oveja que se había perdido. Os digo que así hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y allí esta parábola de la oveja perdida. Vamos entonces a tener lectura de el capítulo La esperanza de la vida, del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Y comenzamos con la lectura y nos dice que cuando los publicanos y pecadores se reunían alrededor de Cristo, los rabinos expresaban su descontento. Este a los pecadores recibe, decían, y con ellos come. Podemos ver que aquí había ya un cierto grado de envidia. Con esta acusación, ¿verdad?, de parte de los publicanos, de los fariseos y escribas, entiéndase estos rabinos, insinuaban que a Cristo le gustaba asociarse con los pecadores y los viles y que era insensible a su iniquidad. Los rabinos se habían desilusionado con Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Que si alguien se desilusione de Jesús, no es lo que debe ser, al contrario. Hoy en día hay muchos que no se desilusionan con Jesús, pero lo abandonan también y no siguen sus consejos y su palabra. ¿Por qué él, que pretendía tener un carácter tan elevado, no se juntaba con ellos y seguía sus métodos de enseñanza? ¿Por qué se portaba tan modestamente trabajando entre los hombres de todas las clases? Si fuese un profeta verdadero, decían, estaría de acuerdo con nosotros y trataría a los publicanos y pecadores con la indiferencia que merecen. ¿Acaso alguien merece alguna vez ser indiferente con ellos? Dios no hace acepción de personas. Encolerizaban a esos guardianes de la sociedad el que aquel con quien estaban continuamente en disputa, pero cuya pureza de vida los aterrorizaba y condenaba, se juntara con una simpatía tan visible con los parias de la sociedad. No aprobaban sus métodos, no aprobaban esos métodos de enseñanza del Señor Jesús. Estaban juzgando al Creador de los cielos, ¿no?, al Hijo de Dios. Se consideraban a sí mismos como educados, refinados y preeminentemente religiosos, pero el ejemplo de Cristo presentaba al desnudo su egoísmo. Nos dice aquí en esta parte.
También los encolerizaba el hecho de que los que mostraban solo desprecio por los rabinos, los que nunca eran vistos en las sinagogas, acudieran a Jesús y escucharan con arrobada atención sus palabras. Entiéndase que los que no estaban con ellos en sus templos, pues les creaba esta diferencia, ¿no? Los escribas y fariseos sentían solo condenación ante aquella presencia pura. ¿Cómo era entonces que los publicanos y pecadores resultaban atraídos a Jesús? Pensemos en un sábado, Jesús juntándose con pecadores, con no miembros del pueblo de Dios, entre comillas. Entonces, ¿qué? ¿Estaba violando el sábado Jesús? Y esto lo traigo a colación, meditando, analizando y pensando en lo que es hoy en día. No sabían que la explicación recibía las mismas palabras que habían pronunciado, como una acusación despectiva. A los pecadores recibe. Los que acudían a Jesús sentían en su presencia que, aún para ellos, había escape del hoyo del pecado. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos dice Juan 1:29. Los fariseos habían tenido solo desprecio y condenación para ellos, pero Cristo los saludaba como a hijos de Dios. Fijémonos que aquí nos dice esta escritura que Cristo los saludaba a ellos como hijos de Dios. Y recordamos que en el capítulo 8 de Juan, en los versículos 44 al 47, Jesús les dice a ellos que eran hijos del diablo. Fíjense, los que pensaban que eran santos, que estaban en la verdad, mas sin embargo, a los pecadores, a los necesitados, Jesucristo dice aquí, los saludaba como a hijos de Dios, indudablemente apartados de la casa del Padre, pero no olvidados por el corazón del Padre. Y su misma desgracia y pecado los convertía en mayor grado en el objeto de su compasión. Para eso vino Cristo. Cuanto más se habían alejado de Él, tanto más ferviente era el anhelo y mayor el sacrificio hecho para su rescate. Todo esto podrían haberlo aprendido los maestros de Israel de los sagrados rollos de que se enorgullecían de ser guardianes y expositores. ¿No había escrito David, ese David que había caído en un pecado mortal? Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo. Salmo 119, versículos 176. ¿No había revelado Miqueas el amor de Dios hacia los pecadores, diciendo: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Escrito en Miqueas capítulo 7, versículo 18. Ahora bien, en este libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, vayamos a la parábola como tal, la oveja perdida. En esta ocasión, Cristo nos recordó a sus oyentes las palabras de las Escrituras. Recurrió al testimonio de lo que ellos mismos conocían. Las extensas mesetas situadas al este del Jordán proporcionaban abundantes pastos para los rebaños, y por los desfiladeros y colinas boscosas habían vagado muchas ovejas perdidas. Ellos conocían de este asunto, que eran buscadas y traídas de vuelta por el cuidado del pastor. En el grupo que rodeaba a Jesús había pastores y también hombres que habían invertido dinero en rebaños y manadas, y todos podían apreciar su ilustración. Había pastores como tal, ¿no? Literales de ovejas. Y él le trae esta parábola para que comprendieran mejor, la pudieran adjudicar a su diario vivir. Un tema en que ellos muy bien entendían y comprendían, conocían. Y entonces dice: ¿qué hombres de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? O sea, eso debe persistir, perseverar. Estas almas a quienes despreciáis, dijo Jesús, pertenecen a Dios.
A esos que están desechando, a esos publicanos y pecadores, le está diciendo Cristo Jesús, que pertenecen a Dios. Son suyas por la creación y la redención. Son suyas por la creación, porque Dios hizo al hombre y nos hizo a nosotros a su imagen, no imagen de un mono, no. Por eso es que son suyas por la creación y redención, por ese enorme sacrificio. Él vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Y son de valor a su vista, ¿verdad? Estas ovejas. Así como el pastor ama a sus ovejas y no puede descansar cuando le falte aunque solo sea una, así y en un grado infinitamente superior, Dios ama a toda alma descarriada. ¿A quién? A toda alma descarriada. Y les está explicando en la parábola de las ovejas a estos pastores. Había entre ellos pastores, ¿no? Los hombres pueden negar el derecho de su amor, pueden apartarse de él, pueden escoger otro amo. Y sin embargo, son de Dios. Está hablando de esa misericordia, ¿verdad? Aun cuando esas ovejas se descarríen y sigan al mundo, aún como está el tiempo de gracia, todavía pertenecen a Dios. Y Él anhela, ¿quién? Dios. Y Él anhela recobrar a los suyos. Dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Ezequiel 34, 12. Nos menciona ahora lo siguiente. En la parábola el pastor va en busca de una oveja, la más pequeñita de todas. Así también, si solo hubiera habido una alma perdida, Cristo habría muerto por esa sola. La oveja que se ha descarriado del redil es la más impotente de todas las criaturas. La más impotente. Necesita ayuda, fortaleza. El pastor debe buscarla, pues ella no puede encontrar el camino de regreso. Así también el alma que se ha apartado de Dios es tan impotente como la oveja perdida. Almas descarriadas de Dios, del camino de Dios, de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, del Señor Jesucristo. Y si el amor divino no hubiera ido en su rescate, nunca habría encontrado su camino hacia Dios. El pastor que descubre que falta una de sus ovejas no mira descuidadamente el rebaño que está seguro y dice, tengo 99 y me sería una molestia demasiado grande ir en busca de la extraviada. Recuerden que ahorita mencionaba que tenía que buscar, ¿no?, esa oveja perdida hasta que la haya. Hay que perseverar. Que regrese y yo abriré la puerta del redil y la dejaré entrar. No. O sea, está diciendo de que el pastor tenga el líder en pensamiento, vamos a esperar que llegue, entonces yo le abro la puerta. No, su deber es ir en busca hasta que la haya. Y cuando dice hasta que la haya, es que es una promesa que Dios está dando. Pero con la condición de hacer el esfuerzo, ¿no? Cuenta y recuenta, tan pronto como se extravía la oveja, el pastor se llena ¿de qué? De pesar y ansiedad. Cuenta y recuenta el rebaño y no dormita cuando descubre que se ha perdido una oveja. O sea, no puede estar en paz, no debe estar tranquilo. Deja las 99 dentro del aprisco y va en busca de la perdida. Cuanto más oscura y tempestuosa es la noche y más peligroso el camino, tanto mayor es la ansiedad del pastor y más ferviente su búsqueda. Fijémonos que nos dice, cuanto más oscura y tempestuosa es la noche, así será en el tiempo de angustia. Y más peligroso el camino, así será en el tiempo de angustia. Tanto mayor es la ansiedad del pastor, y esto nos aplica a todos, y más ferviente su búsqueda,
para ese fuerte clamor, ese fuerte pregón. Hace todos los esfuerzos posibles por encontrar esa sola oveja perdida. Vivimos en un tiempo solemne. Con cuánto alivio siente a la distancia su primer débil balido. Siguiendo el sonido, trepa por las alturas más empinadas y va al mismo borde del precipicio, con riesgo de su propia vida. Tiempo de angustia, tiempo cual nunca fuese, y en este caso será. Va escuchando ese débil primer balido, esa como primera señal de que esta persona está tal vez interesada en regresar, que está viendo un primer mensaje, que le está dando esas señales, ¿no? Así la busca mientras el balido, cada vez más débil, le indica que la oveja está por morir. O sea, si ves que no que vaya acercándose, sino que está más lejos, es más débil el balido, está presta a ir a la muerte eterna. Al fin es recompensado su esfuerzo. ¿Se fijan? Es recompensado ese esfuerzo hasta que la halle. Encuentra la perdida. Entonces, no la reprende porque le ha causado tanta molestia. Entiéndase, tanto trabajo, el no dormir, ¿verdad? Entre otros. No la arrea con un látigo, no hay castigo. Ni aún intenta conducirla al redil. Interesante. Tampoco la obliga, la fuerza. En su gozo pone la temblorosa criatura sobre sus hombros. Tiene que cargar, ayudarlas, darle soporte, fortalecerla. Si está magullada y herida, la toma en sus brazos, la aprieta contra su pecho para que le dé vida, el calor de su corazón. Agradecido porque su búsqueda no ha sido vana, la lleva de vuelta al redil. Gracias a Dios, Él no ha presentado a nuestra imaginación el cuadro de un pastor que regresa dolorido sin la oveja. No. La parábola no habla de fracaso. Aquí nos dice esto claramente Elena G. de White. La parábola no habla de fracaso, sino de éxito y gozo en la recuperación. Aquí está la garantía divina de que no es descuidada o dejada al desamparo, ni aun una de las ovejas descarriadas del aprisco de Dios. Cristo rescatará del hoyo de la corrupción y de las zarzas del pecado a todo el que tenga el deseo de ser redimido. Los sacará de las zarzas del pecado. ¿Qué es el pecado? Dice en 1 Juan 3:4 que el pecado es la transgresión de la ley. La transgresión de la ley de Dios. Alma desalentada, anímate aunque hayas obrado impíamente, porque no hay que juzgarlo. Anímate, hay que reconfortarlo, darle fortaleza, hay que cargarlo, hay que guiarlo, dirigirlo. No pienses que quizá Dios perdonará tus transgresiones y permitirá que vayas a su presencia. Dios ha dado el primer paso. ¿Cuál fue el primer paso que dio Dios? ¿Cuál fue el primer paso que dio Dios? Conocemos lo que nos dice Juan 3:16. Vamos a leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Ese fue el primer paso. Aunque te habías rebelado contra Él, salió a buscarte. Con el tierno corazón del pastor dejó las 99 y salió al desierto a buscar lo que se había perdido. Dice la palabra en el capítulo 18 de Mateo, en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Toma en sus brazos de amor al alma lastimada, herida y a punto de morir, y gozosamente la lleva al aprisco de la seguridad, la verdadera seguridad, que es Cristo. Los judíos enseñaban que antes de que se extendiera el amor de Dios al pecador, éste debía arrepentirse.
Tenía que arrepentirse primero para entonces irse a llegar. A su modo de ver, el arrepentimiento es una obra por la cual los hombres ganan el favor del cielo. Y este fue el pensamiento que indujo a los fariseos a exclamar con asombro e ira: este a los pecadores recibe. De acuerdo con sus ideas de hombres, no debía permitir que se le acercaran sino los que se habían arrepentido. Como si fuera... hoy en día, vamos a mencionarlo de este modo, sí existen los que se creen infalibles, ¿no? Pero el Rey del Cielo, el Hijo de Dios, no vino con esa actitud para todos y cada uno de nosotros. Esa era la falsa enseñanza de los judíos, ¿verdad? Es lo que estamos aquí leyendo. Pero en la parábola de la oveja perdida, esta que estamos estudiando, Cristo enseña que la salvación no se debe a nuestra búsqueda de Dios, sino a su búsqueda de nosotros. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, dice Romanos 3, versículos 11 y 12. No nos arrepentimos para que Dios nos ame, sino que Él nos revela su amor para que nos arrepintamos. Ya Él va trabajando para que eso vaya ocurriendo, ese arrepentimiento por medio del Espíritu Santo. Cuando al fin es llevada al aprisco la oveja perdida, la alegría del pastor se expresa con himnos melodiosos de regocijo. Llama a sus amigos y vecinos y les dice: dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Así también, cuando el gran pastor de las ovejas se encuentra aún extraviado, el cielo y la tierra se unen en agradecimiento y regocijo. El cielo y la tierra se unen en agradecimiento y regocijo. Habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Escuchemos bien esto. Habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, de un laodicense que se convierte en un perteneciente a Filadelfia, que 99 justos, que 99 laodicenses que dicen que no necesitan arrepentimiento. Vamos al capítulo 3 de Apocalipsis. Dice aquí, vamos a leerlo concretamente. Habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, ¿verdad? A este que Jesús dice que yo estoy a la puerta y llamo, dice en Apocalipsis 3:20. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Ese es el que se arrepiente, esa es la oveja perdida. Pero habrá 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay 99 que dicen aquí en Apocalipsis 3:17, tú dices: yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y dormido. De eso está hablando aquí. Vosotros los fariseos, dijo Cristo, os consideráis como los favoritos del cielo. Se cree que son los que están salvos. Ya alcanzaron la norma y no hay quien los tumbe. Pensáis que están seguros en vuestra propia justicia, no en la de Cristo. Sabed, por lo tanto, que si no necesitáis arrepentimiento, mi misión no es para vosotros. Porque Cristo está diciendo: me están rechazando, no me están aceptando. Pues esta misión mía de venir a buscar y a salvar a los perdidos, a los pecadores, a los necesitados, no es para vosotros. Porque ustedes no me están necesitando. Estas pobres almas que sienten su pobreza y pecaminosidad son precisamente aquellas que he venido a rescatar. ¿A quiénes viene a rescatar? A quien siente su pobreza, su pecaminosidad. Son precisamente aquellas que he venido a rescatar. Los ángeles del cielo están interesados en los perdidos que despreciáis. Tenemos también que volver a hacer énfasis
que Dios no hace acepción de personas. Os quejáis y mostráis vuestro desprecio cuando una de estas almas se une conmigo. Pero sabed que los ángeles se regocijan y el himno de triunfo resuena en las cortes celestiales. Ustedes no se están alegrando, pero de donde yo vengo, del cielo, sí se están alegrando. Les está queriendo decir el Señor Jesucristo. Los rabinos tenían el dicho de que hay regocijo en el cielo cuando es destruido uno que ha pecado contra Dios. Esto está tremendo. Y esto yo tengo que marcar algo aquí muy importante. Los rabinos, escuchemos bien, porque es que no podemos condenar y acusar. Los rabinos tenían el dicho de que hay regocijo en el cielo cuando es destruido uno que ha pecado contra Dios. No nos podemos alegrar de la caída de alguien. Pero Jesús enseñó que la obra de destrucción es una obra extraña. Aquello en lo cual todo el cielo se deleita es la restauración de la imagen de Dios en las almas que Él ha hecho. Esa es la diferencia. Cuando alguien que se haya extraviado grandemente en el pecado trate de volver a Dios, repito, cuando alguien que se haya extraviado grandemente en el pecado, grandemente en la transgresión de la ley de Dios, trate de volver a Dios, encontrará crítica y desconfianza. No será camino fácil, porque el enemigo buscará en todo momento tumbarle la cabeza. Habrá quienes pongan en duda la veracidad de su arrepentimiento, o que murmurarán, no es firme, no creo que se mantendrá. ¿Qué dice aquí la Escritura sobre estas personas que tienen este pensamiento y o este modo de operar? Tales personas no están haciendo la obra de Dios, sino la de Satanás, que es el acusador de los hermanos. Y nos está diciendo a conocedores de la verdad y o a no conocedores de la verdad. Y los fariseos y los escribas eran conocedores de la verdad. ¿Quiénes somos nosotros para decir se le acabó la gracia a cualquiera de nuestros hermanos? No somos nada ni nadie. Dice, tales personas no están haciendo la obra de Dios, sino la de Satanás, que es el acusador de los hermanos. Mediante sus críticas, el maligno trata de desanimar a aquella alma y llevarla aún más lejos de la esperanza y de Dios. Hundirla más, llevarla más profundo al abismo. Contemple el pecador arrepentido. Repito, contemple el pecador arrepentido el regocijo del cielo por su regreso. Piense en lo que están pensando en el cielo y no lo que usted está escuchando aquí en la tierra. Descanse en el amor de Dios y en ningún caso se descorazone por las burlas y las sospechas de los fariseos. De ningún modo. Los rabinos entendieron que la parábola de Cristo se aplicaba a los publicanos y pecadores, pero también tiene un significado más amplio. Cristo representa con la oveja perdida no solo al pecador individual, sino también al mundo que ha apostatado y ha sido arruinado por el pecado, por la transgresión de la ley de Dios. Este mundo no es sino un átomo en los vastos dominios que Dios preside. Sin embargo, este pequeño mundo caído, donde vivimos usted y yo hoy en día, este pequeño mundo caído, la única oveja perdida, es más preciosa a su vista que los 99 que no se descarriaron del aprisco. Cristo, el amado comandante de las cortes celestiales, descendió de su elevado estado, puso a un lado la gloria que tenía con el Padre, a fin de salvar al único mundo perdido. Los que vivimos en este planeta.
Pero esto dejó allá arriba, para esto dejó allá arriba los mundos que no habían pecado. Los 99 que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Lean el capítulo 53 de Isaías, la profecía del profeta en ese entonces. Profecía cumplida, porque la palabra de Dios no miente. Dios se dio a sí mismo en su Hijo. Dios se dio a sí mismo en su Hijo para poder tener el gozo de recobrar la oveja que se había perdido. Dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, Juan 1:1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que como Hijo divino, como Hijo único, recibió del Padre. Continuemos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y Cristo dijo, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo, para cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Juan 17:18. Y Colosenses 1:24. Cada alma que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en su nombre para la salvación de los perdidos. Es un requisito, es un mandato, es un deber que lo impone el Espíritu de Dios. Esta obra había sido descuidada en Israel, había sido descuidada en el pueblo de Dios. Y la pregunta dice aquí, no lo digo yo, pero no las podemos hacer igualmente. Dice aquí, ¿no es descuidada hoy día por los que profesan ser los seguidores de Cristo? ¿Escucharon? ¿No es descuidada hoy día por los que profesan ser los seguidores de Cristo? ¿A cuántos de los errantes tú, lector, has buscado y llevado de vuelta al redil? Para mí, para todos. Cuando te apartas de los que no parecen promisorios ni atractivos, ¿te das cuenta de que estás descuidando las almas que estás buscando Cristo? ¿Estaríamos actuando como los fariseos? Es el preciso momento en que te apartas de ellos. Quizá es cuando necesiten más de tu compasión. En cada reunión de culto hay almas que anhelan descanso y paz. Y dice Cristo, ¿verdad? En el capítulo de Mateo, que Él nos da la paz, ¿verdad? No como la da el mundo, sino como la da Él. Nos dice, para leerlo concretamente, en Mateo capítulo 11, y los versículos 28 al 30. Dice, venid a mí, todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os haré descanso. Yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Continuamos leyendo. Leo esta cita de Mateo 11, 28 al 30, con relación a lo que acabo de leer aquí, que en cada reunión de culto hay almas que anhelan descanso y paz. Quizá parezca que viven vidas descuidadas, pero no son
insensibles a la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en todo momento está allí, buscando que esa persona pueda aceptar su entrada, como leímos en Apocalipsis 3:20, cuando Cristo nos dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dice, quizá parezca que viven vidas descuidadas, pero no son insensibles a la influencia del Espíritu Santo. Muchas de ellas pueden ser ganadas para Cristo. Amén. Si no se lleva la oveja perdida de vuelta al aprisco, vaga hasta que perece. Ese es un peligro tremendo. Y muchas almas descienden a la ruina por falta de una mano que se extienda para salvarlas. Muchas almas descienden a la ruina por falta de obreros. Los que van errantes pueden parecer duros e indiferentes, pero si hubieran tenido las mismas ventajas que otros han tenido, habrían revelado mayor nobleza de alma y mayor talento para la utilidad. Que eso es otro punto. Hubieran tal vez sido más productivos. Los ángeles se compadecen de ellos. Los ángeles lloran mientras los ojos humanos están secos y los corazones cerrados a la piedad. Oh, la falta de simpatía profunda y enternecedora por los tentados y errantes. Oh, más del Espíritu de Cristo y menos, mucho menos del yo. Y aquí está hablando del pastor, de la oveja perdida. Pero aquí no es para, entiéndase, un líder solamente y un pastor. No, es para todos y cada uno de nosotros. Los fariseos, escuchemos bien esto. Los fariseos entendieron la parábola de Cristo como un reproche para ellos. ¿Por qué? En vez de aceptar las críticas que hacían de su obra, ¿verdad? Porque estaban haciendo acepción de personas, entre otras cosas. En vez de aceptar las críticas que hacían de su obra, él había reprochado su descuido hacia los publicanos y pecadores. Esos eran los fariseos. No les interesaba, estaban maljuzgando a los pecadores, decir, estos no pertenecen a nosotros, porque son pecadores, no son santos como nosotros. Esos eran los fariseos. De eso que se trata esta parábola, de la oveja perdida. No lo había hecho abiertamente para no cerrar sus corazones contra él, pero su ilustración les presentaba precisamente la obra que Dios requería de ellos y que no habían hecho. Si hubieran sido verdaderos pastores, esos dirigentes de Israel habrían hecho la obra de un pastor, hubieran manifestado la misericordia y el amor de Cristo y se habrían unido con él en su misión. Se hubieran unido todos en la misión de como pueblo de Dios a buscar las ovejas perdidas. No unos por aquí, otros por allá, unos creyéndose más santos que otros, desarraigando a ovejas perdidas. De eso está hablando aquí esta parábola, la oveja perdida. Dice, hubieran manifestado la misericordia y el amor de Cristo y se habían unido con él en su misión. Al rechazar esto, habían probado que eran falsas sus pretensiones de piedad. Al tener ese comportamiento, conocedores de la verdad, al descuidar la oveja perdida, solamente asegurando a los 99, no haciendo ese esfuerzo, dice que habían probado ellos, en este caso los fariseos. Todo lo tenemos que ver en nuestro diario vivir, en el día de hoy, dónde ocurre esto y dónde no. Y dice, hubieran manifestado, ¿qué cosa? La misericordia y el amor de Cristo, y se habrían unido con él en su misión. Al rechazar esto, habían probado que eran falsas sus pretensiones de piedad. Ahora muchos rechazaron el reproche de Cristo, pero hubo algunos que quedaron convencidos por sus palabras, como todo. Unos que sí, otros que no.
después de la ascensión de Cristo al cielo, descendió sobre estos el Espíritu Santo y se unieron con los discípulos, precisamente en la obra bosquejada en la parábola de la oveja perdida. Hasta aquí este tema, porque luego tendremos una segunda parte que obviamente será más corta, con lo que sigue en este capítulo, la esperanza de la vida, con la parábola de la dracma perdida. Señor Dios, Dios bueno y perdonador, ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón. Necesitamos tener el carácter a tu semejanza. Es día tras día que estamos en esta lucha. Ayúdanos a ser obedientes y fieles. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a no hacer acepción de personas. Sí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y que quienes puedan escuchar este mensaje, tu Espíritu Santo pueda obrar también en cada uno de ellos. Es en el nombre del Señor Jesucristo, por quien único podemos ser salvos, que te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.